En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Tenemos el contacto telefónico a través del celular con la licenciada Yanine Cruz. Ella es asambleísta en representación de la provincia de Loja ante la Asamblea Nacional Legislativa. Licenciada, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. La investigación del caso Gabela, ¿en qué nivel está, señora licenciada? ¿Y cuáles son las repercusiones que el día de hoy ustedes están observando e investigando? Buenos días, licenciada. Buenos días, doctor Pablo. Como siempre es un gusto saludarles a todos ustedes. Efectivamente, el tiempo ha ocurrido. Estamos con el tiempo para presentar el informe a toda la colectividad ecuatoriana y, por supuesto, a la familia del general Gabela. La responsabilidad de las diferentes instituciones públicas en no poder dar con un seguimiento responsable al caso del asesinato del general Gabela. Yo he separado en 4 instancias que me son importantes. La Fiscalía también es responsable por capturar a personas que no fueron los autores del asesinato del general Gabela. Aquí entraría el exfiscal Chiriboga, pero también el comité interinstitucional creado por el expresidente Rafael Correa, con sus ministros, con sus acólitos y cercanos para desaparecer las evidencias, para forjar documentos, para tratar de esconder y desviar el nombre de los asesinos del general Gabela. Usted, como bien sabe, se contrató un perito internacional para que haga las investigaciones, donde hay 3 productos de los cuales los 3 conocieron. Los 3 productos conoció este comité, lo conoció el expresidente de la República, Rafael Correa, y lo que hicieron es esconderlo y presentar un informe mutilado, un informe cambiado al país y, por supuesto, a la familia Gabela. Y otra responsabilidad que no podemos dejar de nombrar, que yo creo que es donde se inicia todo este proceso malintencionado de quitarle la vida a un hombre honesto, las fuerzas armadas, determinando obviamente a ciertos ex generales que estuvieron al frente de la contratación de los helicópteros Drup. También la honorable Junta de Defensa tendrá que responderle al país. Y Javier, el ministro de Defensa, que firmó la adquisición del contrato para comprar los helicópteros Drup. Y también la Asamblea Nacional recordará que la Comisión de Fiscalización archivó el juicio en contra del ministro Javier Pons en aquel entonces y dejaron de entrever que el proceso de adquisición de los helicópteros Drup estaba totalmente saneado, lo que hace que estas instituciones sean cómplices en no saber manejar de manera oportuna los mecanismos para fiscalizar y para determinar con la responsabilidad. En lo personal le quiero decir que he pedido a la UAFE que intervenga inmediatamente las cuentas de los ex generales, porque no puede ser posible que gente que fue compañera del general Gabela hoy goce de dueños de empresas petroleras, empresas de adquisición de naves. ¿Con qué finalidad, obviamente, ellos llegaron o bajo qué mecanismos económicos ellos es que se mantienen con un contingente económico alto? Que es una de las preguntas. Y no es que es ajeno de que la muerte del general Gabela obedece a la adquisición de los helicópteros Drup, pero tras del aparataje de las Fuerzas Armadas, de la adquisición de los helicópteros Drup, se habla de los proveedores de armas. Esa es la triste realidad que se dio obviamente en este caso Gabela, donde le mintieron a la familia del general Gabela, y el primer atentado que tuvo la familia Gabela fue el honor en contra de la familia Gabela y, por supuesto, en lo posterior le quitaron vida al ex general de las Fuerzas Armadas por denunciar actos de corrupción que se estaban dando dentro de la institución para beneficiar a ciertas empresas. Ahora, licenciada, la información que nosotros como ciudadanos queremos saber es de que si los datos y también todo lo que es la documentación determina que fue un aspecto que el Estado intervino para poder a lo mejor entorpecer
los procesos de investigación que venía realizando el general Gabela. ¿En qué sentido? Usted habla de traficantes de armas, que a lo mejor a nivel mundial existe esa figura y existe también esa parte económica de la venta y del tráfico de armas en mercados internacionales. Pero hay otra situación, licenciada. Si estos documentos o las investigaciones que realizaba el general Gabela generaba o estaba en peligro lo que era el tema seguridad interna de la República del Ecuador, porque estamos hablando de aeronaves que equiparían a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Por supuesto que sí. Usted sabe que la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y para poder justificar la adquisición de armas, tendrá que haber la necesidad y bajo qué argumento se quiere comprar armamento. Ahora, cuando una comparecencia lo hizo el ex secretario de Seguridad, el señor Arellano, que claramente señaló y dejó un documento muy claro donde se dice que el tema de la investigación de Gabela en el comité no solamente tiene que obedecer a la adquisición de los helicópteros RUF, habla de poder conocer el tema de los proveedores de armas, donde dio un dato que me parece alarmante: casi $1.000 millones se han gastado en adquirir armamento. La pregunta es, si ustedes son periodistas, en estos 10 años, ¿para qué hemos adquirido armamento? Tuvimos que hacer un conflicto modernizado, el tema de las armas. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿A quiénes le compraron? ¿A dónde se destinaron? Y usted sabe, si hablamos de las fuerzas aéreas, tendrán también que analizarse los vuelos que se hicieron, quiénes daban la orden, a dónde se destinaron y cuáles fueron los proveedores de estas armas, que me parece que es un tema que el presidente actual tendrá que asumir la responsabilidad para ahondar en estas investigaciones. Tenían, por supuesto, las Fuerzas Armadas un contingente de inteligencia importante para conocer cuáles son los cercanos a quienes se podían comprar. Solamente para darle un ejemplo, en el tema de la adquisición de los helicópteros RUF, estuvo desde la India dando los helicópteros a Colombia, a Chile, Argentina y Ecuador. De todos los países que le he nombrado, todos regresaron las aeronaves porque no tenían las características técnicas de cumplir una misión en sus países. Y solo el único país que adquiere estos helicópteros es el Ecuador. La pregunta es, ¿qué pasó con la inteligencia de las Fuerzas Armadas para no conocer que se estaban dando estas anomalías en otros vecinos países? Son situaciones que a nosotros sí nos preocupa y, por supuesto, vamos a ir más allá en el tema de los helicópteros RUF. No puede ser posible que bajo estas comparecencias den luz verde para poder investigar y el presidente de la República tiene que asumir ese reto. Lo que más mueve la plata en el mundo es el tema del narcotráfico y el tema de las armas. Claro, pero hay una situación, licenciada, por ejemplo, el tema, claro, la información es para determinar si es un crimen netamente de Estado o el tema de delincuencia común, pero en este momento, cuando usted habla del tema de traficantes de armas, y también si el general Gabela estaba investigando la seguridad interna del Ecuador, y le pongo el siguiente ejemplo: Colombia tiene helicópteros Black Hawk de última generación. Perú, la República del Perú, tiene helicópteros MI artillados de fabricación rusa. Y el Ecuador, en la capacidad aérea, tanto ofensiva como defensiva, ¿cuál sería la característica cuando helicópteros que al momento de alzar vuelo prácticamente sucumben porque no tienen la capacidad de poder alzar ese vuelo? O sea, en otras palabras, no son perfectas esas máquinas voladoras que se llaman helicópteros DRUF, licenciada. A ver, el tema es lo siguiente. Ellos sabían lo que adquirían, ellos tuvieron en sus manos las denuncias planteadas por el general Gabela, donde se señalaba que estas aeronaves no tienen la capacidad de cumplir la misión en el Ecuador y que estos son chatarros. Es por eso que el general Gabela no solamente se preocupaba en el contingente o a quién iban a favorecer, a la larga también se preocupaba por la vida de sus oficiales, que murieron, que le dieron la razón lamentablemente los hechos al general Gabela. No, nosotros obviamente no somos una fiscalía, pero yo me mantengo en que el Estado fue el promotor y dio los mecanismos para dejar este caso en la impunidad. Las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, el Ministro de Defensa, los ministros de cercanos al Correato fueron parte de este proceso, así que es la responsabilidad del Estado frente al asesinato del general Gabela, pero sobre todo por un detalle.
varias veces él es perseguido, él es monitoreado, él es vigilado y que su vida corre peligro. La pregunta es, ¿qué hizo el expresidente de la República o qué hicieron los cercanos para cuidar la vida de un hombre que está siendo amenazado? Más aún, cuando yo le cuento una anécdota, en el 2012 me parece que el diario El Expreso, el periodista Cristian Zurita, saca un reportaje donde habla de un informe y de alguna manera le vinculaba al general Gabela para beneficiar a ciertas empresas en la venta de helicópteros. Cuando el general Gabela lee el periódico, va al periodista y le pide el informe, y oh sorpresa, el informe viene, el informe que es redactado bajo sumilla de las Fuerzas Armadas, bajo una firma de responsabilidad de uno de los oficiales de la JAE, habla de que ese documento era verídico. Y cuando el general Gabela investiga en la institución qué oficio es, qué número de oficio es, no existe ese documento. Y después de 10 años, el periodista Cristian Zurita llega a la comisión de nosotros y nos comenta que la persona que le entregó este informe fue el representante legal de la empresa HAL, de una empresa que le convenía dañar la imagen al general Gabela, porque después de todo esto el general Gabela renuncia a la comandancia y luego se da paso a la venta de a la compra de los helicópteros. Por lo tanto, fue un sistema, operaron para matar a un hombre, para beneficiar a una empresa, y por supuesto, es un crimen de Estado. La Fiscalía tendrá que dar la responsabilidad a quienes fueron los autores materiales y los intelectuales en en contra del general Gabela. Claro, licenciada, pero más allá, por ejemplo, de determinar este crimen de Estado que usted lo está señalando, ¿se abrirán otras investigaciones? Porque el tema de los helicópteros, ya le manifiesto, licenciada, la capacidad aérea del Ecuador frente a otros países de Latinoamérica, a lo mejor no está en esos niveles, por eso le manifestaba los helicópteros Black Hawk y el tema del Perú. Ya, ¿sabe cómo se puede dar una responsabilidad? Por supuesto, los ex generales, porque fue muy clara la esposa del general Gabela, cuando con lágrimas en los ojos, después de haber llegado el perito a nuestro país, señaló que le da dolor saber que su esposo compartió años de trabajo y esas personas son parte y cómplices, lamentablemente, de la desaparición de su esposo. La pregunta es, si un general de las Fuerzas Armadas se retira con un contingente para vivir moderadamente, honestamente, pero que se jubile teniendo el capital económico para adquirir una empresa petrolera o tenga un patrimonio en Francia de $500 millones, pues tendrá que responder. No creo que solamente la adquisición de los helicópteros que costaron $40 millones haya servido para inyectarles económicamente a estos ciudadanos. Por ejemplo, se vincula a un ex general, inclusive como responsable de la adquisición de los bienes de los Isaías, AGB. ¿Cómo es posible que estos obviamente antecedentes se den? Inclusive a generales que tienen contratos con Odebrecht, no solamente fue con los helicópteros Group, y estos tendrán que responder bajo qué apoyo, qué palabras gobiernos que llegaron a tener ese contingente económico. Y ahí, cuando se investiguen las cuentas, cuando se incauten los bienes, cuando se habla la posibilidad de que la Contraloría no solamente audite al general, sino a su esposa, a los hijos y a los cercanos, podremos ver la responsabilidad de estos ex generales que tendrán que responderle al país. Ahora, licenciada, yo le consulto algo. Lo que acaba usted de manifestar, a criterio personal, posiblemente me equivoco en la interpretación y en la asimilación de ese contenido informativo suyo. Estamos hablando de que el tema ideológico, el tema de la corrupción, alcanzó una de las instituciones que tiene que tener un nivel de honor y de estabilidad, como es las Fuerzas Armadas, o son casos aislados de los generales que usted está manifestando, licenciada. Lamentablemente, las afinidades que tuvieron los generales del Correato obedecían las órdenes y doctrinas del Correato. No es que hubo una independencia de Fuerzas Armadas, y más aún cuando hemos visto un ministro inoperante y irresponsable como Javier Ponce, que sabiendo los antecedentes que se daban en la adquisición, por ejemplo,
de los helicópteros Group nunca hizo absolutamente nada. Hay una grabación, de hecho, de él cuando llega a la Comisión de Fiscalización y asume la responsabilidad. Por supuesto, él le metió la mano a las Fuerzas Armadas. Es por eso que no se desarrolló de manera oportuna los operativos. Mire, ahora nosotros estamos tratando de combatir el tema en la frontera, el tema de la narcoguerrilla. ¿Usted cree que si hubiesen obedecido con la independencia y con los implementos de inteligencia que tienen que tener las Fuerzas Armadas, se daban estos hechos en nuestro país? No. Hoy es un momento distinto. Hoy se puede sacar a la luz nombres de los responsables en este terrible proceso de contratación de los helicópteros. Y cuando digo terrible, es porque el presidente de la República también sabía. ¿Cómo puede ser posible que la máxima autoridad de nuestro país no sepa qué armamento se compre, en qué condiciones tenemos los helicópteros? Y sobre todo, que no haga nada cuando se está amenazando a un comandante de la Fuerza Aérea. No era el teniente, no era el coronel, era el comandante. Una persona que estaba investigando y que no le hizo la venia a procesos de corrupción. Esa es la realidad. Ya, licenciada, una cuestión allí. ¿Hubo intencionalidad de disminuir la capacidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? ¿Con qué intereses? A ver, primero yo considero que el gobierno anterior persiguió a honorables coroneles, generales, que eran ruido en su trayecto de intereses políticos. ¿Con qué intereses? Con intereses de que la inteligencia de las Fuerzas Armadas obedezcan a un proyecto político. A pesar de poder luchar de alguna manera esa institución, hoy hemos visto que hay cosas que aún les cuesta comunicar a ciertos oficiales o que les cuesta criticar a su máxima autoridad. Y ese es el panorama. Es lo mismo que pasó con la metida de manos en la justicia, es lo mismo que pasó con la metida de mano en la Asamblea. Por supuesto que las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que son cercanas al gobierno, son unas Fuerzas Armadas sumisas, quienes podían dar, obviamente, un estate quieto a un gobierno dictatorial o un gobierno autoritario. Eran las Fuerzas Armadas, le convenía Correa, son personas que coincidan obviamente con su doctrina, pero sobre todo que Correa tenga el control sobre las Fuerzas Armadas. Claro, porque yo recuerdo el tema de la base de Manta, que fue un tema constitucional y que se lo debatió políticamente, que no pueden estar fuerzas internacionales en territorio nacional, y eso fue una parafernalia política que se lo manejó. Pero de allí en adelante, el cuestionamiento que yo les realizo, licenciada, ¿hubo intención de bajar el nivel de operatividad o de defensa disuasiva y ofensiva de las Fuerzas Armadas para enfrentar a un enemigo que es global, el tema del narcotráfico y del terrorismo? A ver, por supuesto que sí. Yo recuerdo cuando, ahora por ejemplo en las comparecencias me parecía garrafal saber que el equipo de inteligencia lo vigilaba 24 horas 7 al general Gabel, porque era un peligro para el país, porque a lo mejor podía tener información que iba en contra del país. Y esto hicieron, operaron investigando a gente que era quizás luchadora internamente en su institución y que tenía información. De alguna manera se indujo a tratar de perseguir a quienes eran un peligro para la institución, no rescatando la institución, sí, que podía ser elementos que hablen de lo que se daban dentro de la institución. Y bajo ese argumento descuidaron vigilar las fronteras y descuidaron analizar un plan estratégico para evitar que la narcoguerrilla esté en nuestro medio, en nuestro país. No por nada desapareció base de Manta. ¿Bajo qué acuerdos llegó el expresidente Correa? ¿Con quiénes hablaron en Colombia? ¿Qué grupos disidentes se pueden, obviamente, hoy con ese compromiso con ciertos actores políticos? No solamente lo hablamos nosotros, sino inclusive periodistas de otros países, periodistas internacionales, donde han dado entrevistas y ellos tienen algunos relatos donde se habla de la injerencia de este nefasto monstruo del narco en la política. Y claro está, el apoyo indució a un proyecto político con el contingente económico. Usted recordará el asesinato de esta bomba del Mono Jujuy, que ahí se veía inclusive un video donde Raúl Reyes hablaba de un aporte económico a un proyecto político. Esto es un secreto a voces, pero claro, da miedo porque cuando hablamos de la narco no es que estamos enfrentándonos a un simple actor de corrupción. Son un sistema internacional que lamentablemente ha captado a varios países de la zona.
Ahora, licenciada, finalmente con esta pregunta concluye esta entrevista. El tema de la comisión que se elaboró o se estructuró para poder investigar el caso Gabela a través de la Asamblea Nacional Legislativa, ¿no existiría una estratagema para poder desarticular la misma, habida cuenta de que se está presentando un proceso eleccionario y a lo mejor una de las mejores formas de desarticular para que no se siga investigando este tema sería, por ejemplo, decir que la licenciada Yanine Cruz podría ser candidata en las próximas elecciones? Yo le consulto eso, que es una opinión netamente personal, licenciada. Claro, bueno, afortunadamente la comisión es multipartidista, hay asambleístas de todas las bancadas y sobre todo hay la presencia de la familia Gabela. Hay la presencia del doctor Román, que es el abogado de la familia, y un veedor por parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Esto le da toda la legítima investigación a la misión de esta comisión, ¿no? Bajo este argumento puedo decirle que más contundente es la presencia de los medios de comunicación, que son testigos de todas las comparecencias y documentos que se han analizado dentro de la comisión. Claro, y un asambleísta como usted que conoce ya el tema caso Gabela, que puede conducir a elementos que a lo mejor muchos investigadores no lo están observando, pero que sí los puede atisbar usted en el horizonte de los documentos y determinar que a lo mejor se podría configurar la figura de traición a la patria por haber generado este tipo de compras de elementos o de pertrechos militares para la República del Ecuador, concretamente Fuerza Aérea, y otros elementos más, que a lo mejor otro no lo podría dar, porque usted ya tiene conocimiento de este tema. Y además de ello, licenciada, en breves palabras, el tema Fernando Balda y el tema de la señora Espín. A ver, estos hechos que estamos analizando son los hechos más relevantes que se han dado, a excepción de la presencia de la señora Espín. Ahora, ese es el rostro del Correato. Lo que ellos están haciendo es dejando ver o caer su máscara de cómo han operado. El control que tuvieron desde las máximas esferas de poder, que es desde la presidencia de la República, y hablo de Correa, cuando enviaba a perseguir a un ciudadano, un simple ciudadano como Fernando Balda, que era un peligro para el presidente. La pregunta es, ¿qué información puede tener Fernando Balda que sea un hombre en la mira de Correa? Que mande la CNAIM, al equipo de inteligencia, pagada con recursos de ustedes, los ecuatorianos, de nosotros, los ciudadanos, para capturar en otro país a un ciudadano, ¿no? Eso se convierte obviamente en un delito de que con recursos del Estado, obviamente pueda vulnerar el derecho de un ciudadano a transitar. No solamente eso, sino el pago indebido de los recursos de nosotros a los diferentes policías para que vayan a capturarlo, o sea, vivo o muerto, según las versiones. Es nefasto saber cómo el presidente de la República, con el dinero de nosotros, perseguía a la gente y ordenaba de manera visceral de que se capture y se capture. Y claro, bajo este argumento se veía cómo se pudo presionar a los agentes de la CNAIM, cómo se pudo ver el traspaso de dinero para pagar a los actores, no solamente ecuatorianos que participaron, sino también ciudadanos colombianos. En Colombia, por ejemplo, estos ciudadanos que participaron en la captura del ciudadano Fernando Balda, ellos están pagando prisión en Colombia. ¿Qué está pasando en el país de nosotros? Es lo que nos preocupamos, porque no se está dando un trámite rápido, obviamente, en la responsabilidad no de los autores materiales, que sabemos quiénes son, participaron los policías, participaron los agentes, no es del biólogo de él, que es Rafael Correa. Bajo eso puedo decirle que así se operaba. Ellos demuestran lo que han sido en estos 10 años. Lo mismo se pasa en el caso Gabela, pasa en el caso Balda, y por supuesto, en la desesperación, en el afán de cuidar a su ídolo, a su expresidente de la República, es que un asambleísta llega a la cárcel de mujeres a presionar a un testigo protegido, vulnerando todos los ciclos de seguridad, estando con gafas, hablando abogada cercana del presidente Correa para decirle al testigo que le pueden ofrecer plata, que no atente contra Rafael Correa ni su familia, y que les van a poner la posibilidad de ir en asilo a Bélgica, con todo el apoyo de la ONU. O sea, es detestable, es inadmisible, es criticable, es bochornoso que una legisladora
pueda tener esa desfachatez o el descaro de querer intrometerse en la justicia, presionando a una policía que fue víctima de este sistema delictivo del Correato para que cambie su versión. Ayer, cuando dio la versión, la policía Falcón, con lágrimas en los ojos, señaló: muy tarde quiso reaccionar el expresidente Correa. ¿Por qué no pensó en mi familia? Y hoy pide que yo piense en la familia de él. Yo fui una simple agente que recibió órdenes y hoy estoy pagando. Así que situaciones como estas son vergonzosas. Ellos piensan que están todavía con un gobierno que abría las puertas a actores para delinquir, para presionar, para comprar conciencias, para comprar la justicia, y se equivocaron. Es saludable el hecho de que esta agente que ha sido amenazada de muerte internamente en la cárcel tenga valentía de enfrentarse a un expresidente y también a un sistema de poder que todavía opera a favor del Correato en nuestro país. Perfectamente, licenciada. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial dándonos este aporte informativo desde la capital de la República. Gracias, asambleísta. Doctor, es un gusto, un abrazo a todos ustedes. Gracias, la licenciada Yanine Cruz desde la Asamblea Nacional Legislativa haciendo información a través de Prensa Radial. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial.